Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del tema de la vivienda en Bogotá y sobre todo de la vivienda para los estratos 1 y 2, la llamada vivienda de interés social y de interés prioritario, para entender qué está haciendo el distrito para atender a las personas que viven en este tipo de viviendas o que necesitan acceder a este tipo de viviendas. Estamos con el director de la Caja de Vivienda Popular, Germán Alberto Bahamón. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes entregan un balance que no sé si es bueno o es malo, porque, por ejemplo, vamos a un primer ítem. Dice, en titulación de predios se han entregado 1000 títulos este año, de 10.000 que piensan entregar en el cuatrenio. Esto quiere decir que van a cumplir esa meta al final del cuatrenio, porque si siguen de 1000 en 1000 cada año, pues no da la cuenta. De acuerdo, Claudia. No, el resultado definitivamente es satisfactorio. El alcalde Enrique Peñalosa nos ha entregado una instrucción muy clara y es desmarginalizar Bogotá, y titulación de predios hace parte de ese gran esfuerzo que estamos haciendo como distrito. ¿Por qué 1000? Porque después de terminar el primer semestre, todo lo que hicimos en el primer semestre corresponde al plan de desarrollo distrital del anterior gobierno, y después hay una armonización presupuestal de un mes. Digamos que estos 1000 los hemos hecho en los últimos 4 meses. ¿Okay? Entonces, estamos muy claros, por eso desde el principio le dijimos al alcalde Enrique Peñalosa que en el plan de desarrollo distrital fuéramos ambiciosos en la meta. Pusimos 10.000 títulos de propiedad a entregarle a las familias. Eso es mejorarle el patrimonio familiar a las familias. Y sabíamos que el primer año, pues obviamente era un año corto en términos de ejecución. Teníamos que hacer un esfuerzo grande para desentrabar todo y entregar 1000 títulos. El año entrante van a ser 3.000 y el año siguiente 3.000. Eso está perfectamente claro y diseñado, y por eso estamos satisfechos, porque cumplimos con lo que nos propusimos en el primer año de gobierno. O sea, de a 3.000 los siguientes 3 años que quedan de gobierno, claro, para poder completar la meta de 10.000, claro, sumando los 1000 de este año. 3.000 y 3.000 son 6.000, y nos faltaría el año final, que es de 2.000, y acuérdate que va a pasar lo mismo, que es un periodo de 6 meses de transición que corresponden a Bogotá Mejor para Todos en el 2020, que no en será el 2000, siguiente que gobierno. de todos modos cuentan, porque va a ser nuestra gestión. Entiendo. Cuando uno habla de titulación de predios en Bogotá, ¿se refiere a legalización de viviendas en barrios subnormales o a qué específicamente? Claudia, lo que se debe hacer es la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hábitat deben identificar lo que el alcalde Enrique Peñalosa ha hecho muy bien y lo hizo muy bien en la pasada administración, y es legalizar barrios. Digamos que sabemos perfectamente que a falta de control de las administraciones, la ciudad ha venido creciendo de manera desproporcionada, no planeada. Entonces, pues se generan estos asentamientos subnormales que son ilegales, que son informales y que ahí vive mucha gente. Lo que tiene que hacer ahora la Secretaría de Hábitat y Planeación es legalizar los barrios. Vamos a legalizar 214 barrios este cuatrienio. Enrique Peñalosa hizo 440 en la anterior administración. Una vez eso ocurra, nosotros tenemos que entrar a esos barrios y revisar cómo está cada uno de los predios y hacer un acompañamiento técnico, social y jurídico a cada una de las familias para entregarles título de propiedad. Bien sea a título gratuito si lo que han invadido es un terreno del distrito o de la nación, o acompañamiento también jurídico si es a un privado, si le invadieron la finca a un privado, entonces toca acompañarlos en el tema de pertenencia. Y en este caso, ¿quién paga? ¿Quién le paga al privado al que le invadieron el terreno? Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar que haya una muy buena concertación entre el privado y los poseedores, porque digamos que ya llevan mucho tiempo ocupando ese terreno, y por eso estamos trabajando de la mano, no solo con un convenio interadministrativo suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro, sino también un convenio con la Defensoría del Pueblo, y también estamos trabajando de la mano en conversatorios con la parte judicial, con los jueces. Eso son, digamos, que lo que tenemos que hacer nosotros como Caja de Vivienda Popular. Pero entonces, ¿el privado que ha sido invadido recibe algo? ¿O en algunos casos no recibe nada? Hay que ver, porque muchas veces hubo negligencia, muchas veces además pudo haber, digamos que el privado haber permitido. Entonces lo que tenemos que es identificar cuáles fueron las causas, cómo ha sido el historial, hacer una trazabilidad y revisar entonces con el privado cuál es la mejor opción. Porque ellos de todos modos hoy en catastro
pues obviamente son los poseedores de esa tierra o los dueños de esa tierra, la pertenencia les corresponde, pero y no han pagado de pronto impuestos. Entonces, por eso te digo que es un acompañamiento técnico, social y jurídico a las familias y a quien le invadieron. Y en esos casos se puede dar que termine siendo el distrito el que le pague al privado por esa ocupación ilegal. No lo hacemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es, si fue un predio fiscal, como en Ciudad Bolívar hay muchos, pues lo que hacemos nosotros es legalizar eso, porque lo que estamos haciendo es incorporando a esas familias a la economía formal, generándoles patrimonio, dejándolos que sean sujetos de crédito del sector financiero. El predio fiscal tiene que haber sido del distrito o de la nación. Ya, pero ¿okay? Si no es del distrito. Si no es del distrito de la nación, lo que tenemos que hacer es mediar con el privado, porque estamos legalizando el barrio, o sea, estamos generando un decreto que se incorpora eso a la Bogotá urbana, y ellos van a tener entonces que revisar con nosotros cuál es la mejor salida, porque hace 20 años puede que ese barrio ya esté conformado, consolidado, pero no está legalizado. Claro, pero entonces en ese caso también la mayor probabilidad es que el privado diga, no, pues me tocó perder y que me perdonen los impuestos que no he pagado. Esa es como la generalidad. Podría pasar. Encontramos de todo, ¿ok? Encontramos gente que se ha hecho a esas fincas de manera ilegal, entonces tenemos que acudir a la fiscalía también. Esto es un tema bien complejo porque además hay unas bandas de tierreros que son los encargados de generar esta necesidad y esta oportunidad para toda la gente que viene a vivir a Bogotá. Entonces, hay muchas aristas, muchos componentes jurídicos y hay que ver si hubo en algún momento algo ilegal, ¿no? Y por eso lo que hacemos es conciliar. Ya. Germán, cuando ustedes hablan de legalización de barrios, quizá algunas personas que nos estén oyendo y que vivan en uno de estos barrios que no está legalizado dirán, yo me quedo tranquilo porque un día tarde que temprano aquí van a venir a legalizarlo. Son 240 barrios de pronto que van a legalizar en este cuatrienio, de pronto ahí cabe el mío. ¿Ese es un pensamiento adecuado? Pues lo que debemos hacer, Claudia, es sincerarnos, es buscar otra vez control. Y el alcalde Enrique Peñalosa ha sido muy efectivo en eso, en mostrarle a la ciudadanía que alguien tiene las riendas y que está mostrando cómo se deben hacer las cosas. Entonces, ya se sabe que hay algo que ya sucedió en el pasado y que hoy generó, digamos que, un crecimiento exponencial no formal, ilegal. Hoy lo que estamos haciendo, obviamente, es acudiendo a Fiscalía, y obviamente a los demás entes para poder buscar la legalización y la incorporación de esas familias a la economía formal. Lo que sí no se va a permitir de ninguna manera es que sigan creciendo que sigan apareciendo esos nuevos barrios ilegales, esos barrios informales. Por eso es que hay polígonos de monitoreo que tiene la Secretaría de Hábitat, por eso la Secretaría de Gobierno trabaja con nosotros para que las alcaldías locales custodien los predios que hay y los hagan proteger. Y no se siga generando esto porque lo que hemos venido haciendo es siendo como en el Bronx, hemos sido permisivos con las mafias de tierreros y el alcalde Enrique Peñalosa no lo va a hacer. Pero toda invasión es producto, perdón, de un tierrero que llevó a unas familias allá o hay unas que son definitivamente más espontáneas. Nada es espontáneo, ¿no? Definitivamente estamos convencidos, de acuerdo a lo que hemos venido investigando, que todo hace parte de bandas de tierreros. Si hubo un barrio ilegal, fue porque hubo un tierrero que los organizó. Además, todos tienen 6x12, o sea, perfectamente diseñados, sin haber entregado ningún espacio público. O sea, esos barrios no tienen parques, no tienen colegios, no tienen nada. Vías las escasas. Entonces, ¿Qué podemos esperar de esa legalización de 240 barrios durante esta administración en materia de los responsables iniciales? O sea, porque uno oye, da las noticias de la legalización, pero nunca sabemos qué pasó con el tierrero. Pues te quiero contar que ya con la Secretaría de Hábitat, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, hemos allegado información clara de 10 bandas de tierreros que han operado en la ciudad de Bogotá. Lo tiene ya la Fiscalía y obviamente estamos esperando que ellos, digamos que con esta información, tomen las medidas pertinentes. Nosotros seguiremos en los polígonos de monitoreo revisando y con el Consejo Distrital, que ha sido muy importante para nosotros en ese sentido, que nos avisen, porque ellos son los voceros de la comunidad, ellos saben perfectamente dónde se están generando estos barrios ilegales. ¿Cada cuánto ese polígono de monitoreo detecta el inicio de un asentamiento ilegal? Es tanto que nos ha pedido el alcalde Enrique Peñalosa que tengamos unos mecanismos tecnológicos, porque siempre es si nos cuenta alguien o si pasó o si de pronto alguien del distrito pasó.
Ahora vamos a tener unos elementos, unas herramientas tecnológicas como helicóptero o dron, que va a pasar con mucha frecuencia por la misma ruta y con un software especial va a detectar en la ortofoto si hay una nueva invasión, si hay una nueva casa en una invasión. O sea, entonces vamos a trabajar eso muy fuertemente. ¿Cuándo empieza a operar ese dron? Ya tenemos ortofotos, estamos trabajando con Catastro, eso lo está manejando la Secretaría de Hábitat, y ella con sus polígonos de monitoreo nos va a estar avisando a nosotros cualquier ¿Y cuál es la frecuencia hasta ahora? Lo que estamos haciendo es, estamos iniciando, digamos, obviamente digamos que lo que se quiere es que ese software además avise de manera automática y no que estemos revisando cuántas casas y sumando, sino que avise de manera automática. Lo que se va a hacer es, ojalá con una frecuencia semanal, pase el helicóptero o pase el dron y tome esas fotografías, esas ortofotos y permitan saber si hay una nueva invasión, si hay una nueva casa o si se está desarrollando. No me quedó claro en una pregunta que hacía hace unos instantes. Las personas que estén en este momento en un barrio que se llama técnicamente subnormal, ¿eventualmente serán legalizadas? O mejor dicho, todos los 240 barrios que ustedes van a legalizar son los que hay en este momento ilegales en Bogotá, ¿o cuántos hay? Hay más. Digamos que lo que sí estamos seguros es que vamos a avanzar mucho. En la anterior administración no se legalizaron barrios. Aquí vamos a hacer 214 barrios en el Plan de Desarrollo Distrital. ¿Qué es lo que pasa? Que eso va a generar un universo superior. Hoy nosotros como Caja de Vivienda Popular tenemos 52.000 predios que ya tenemos en nuestra base de datos que son sujetos de titulación. Imagínate, y nosotros tenemos una meta de 10.000. Pero una vez se legalicen 214 barrios más, pues obviamente va a haber más predios. Entonces, sabemos perfectamente que lo único que tiene que hacer la administración del Distrito Capital es formalizar todos los barrios que hayan. Esa es la única forma y ese es el programa de desmarginalización de Bogotá. Esos 52.000 predios que ustedes ya tienen son contados, de barrios ya legalizados. De barrios ya legalizados. Claro. Ah, y de los 214 barrios que van a legalizar, ¿cuántos predios calculan que tienen? Todavía no nos han entregado la resolución de legalización, entonces no te puedo dar una respuesta exacta, pero obviamente va a haber un universo superior a los 52.000 que ya tenemos hoy identificados. Pero entonces, para tratar de ser bien preciso en la respuesta, ¿todos los barrios ilegales que hay en Bogotá los va a meter esta administración dentro de un plan de legalización, o hay unos que se van a quedar por fuera? Todos los barrios que estén informales en Bogotá deben ser legalizados y deben ser titulados. Lo que no podemos decir es que en una administración se puede hacer eso, porque es un desorden que viene de muchas administraciones. Entonces van a legalizar 214, ¿de cuántos que calculan que hay? 214 barrios, y yo te puedo hablar de lo que hace la Caja de la Vivienda Popular, que son 10.000 títulos de propiedad, que va a ser un 60% superior a lo que hicieron la administración anterior. Pero no se sabe 214 de cuántos barrios en total. No te puedo decir yo, esa no es información que tenga la Caja de la Vivienda Popular. Eso es una parte, la titulación de los predios. Otra parte es el reasentamiento de familias que están en alto riesgo. Sí. Este año reasentaron a 1.476 hogares, de 4.000 que quieren reasentar en todo el cuatrenio, pero de prácticamente 8.000 que necesitarían asentar. Sí. Expliquemos por qué se fijan esa meta, por qué no se pueden los 8.000 en todo el cuatrenio. Entonces, primero, no todos los que viven en barrios que sean informales son sujetos de reasentamiento humano involuntario, como se llama técnicamente, sino los que estén en riesgo. El IDIGER, que es otra entidad del Distrito Capital adscrita a la Secretaría de Ambiente, es la que maneja la gestión del riesgo y la que identifica si hay asentamientos humanos en territorios que tengan riesgo no mitigable, o sea, que se pueda venir la montaña o que pueda haber de pronto al lado de una quebrada, en la orilla de una quebrada, una creciente súbita y poner en riesgo a las familias. Por eso nosotros denominamos que ese programa es salvar vidas, gente que está en riesgo de muerte y que la sacamos y la llevamos a una vivienda digna en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿por qué 4.000? Porque definitivamente necesitamos un instrumento económico para las familias que se llama valor único de reconocimiento, que no es un subsidio, es una herramienta económica porque ellos no sabían que ese terreno tenía riesgo. Y los estamos sacando, les estamos diciendo, venga, o los ayudamos a devolverse a su región de origen, o les ayudamos a que entren a buscar una vivienda usada,
o aunamos esfuerzos con el distrito, con la Secretaría de Hábitat o con el Ministerio de Vivienda para que ellos tengan un subsidio de vivienda de interés prioritario y podamos hacer un cierre financiero y construir una vivienda. Entonces, ¿qué queremos hacer? Salvar vidas de las personas que están o en las laderas de las montañas, de los cerros o en las orillas de las quebradas. ¿Cómo hace una persona que en este momento crea que está en una vivienda de alto riesgo para ser beneficiaria de esto? ¿Debe llamar a dónde? ¿Qué debe hacer? El IDIGER es la entidad que a nosotros nos identifica el riesgo. Es la única que nos puede decir, nosotros no tomamos la decisión, somos solo ejecutores de la política. Y el IDIGER nos dice, este barrio y estas familias en particular, porque puede que en un barrio haya unas familias que sí estén en riesgo y otras no, nos dice, estas familias están en riesgo de muerte. Nosotros tenemos que entrar a salvar sus vidas. Y les entregamos un valor único de reconocimiento de 50 salarios mínimos y los incorporamos en una de las etapas que se llama relocalización transitoria, les pagamos arriendo. Eso quiere decir que nosotros les salvamos la vida inmediatamente y buscamos que en un tiempo no superior a 12 meses, ojalá, que es lo que estamos buscando nosotros hacer, porque el promedio no ha sido ese, Claudia. Hoy tenemos familias que llevan 4.6 años en las que le estamos entregando arrendamiento. Eso no se compadece. Obviamente estamos botando el dinero en el arrendamiento que pudo haber sido usado. ¿Y por qué se demora tanto? Porque es digamos que una negligencia, una ineficiencia administrativa. No debería pasar, pero hoy tenemos una verdad y es que tenemos el promedio de las familias que están incorporadas en reasentamiento humano 4.6 años en relocalización transitoria, o sea que el distrito les paga arriendo. Eso no debería pasar. O sea, es que y ese eso es el no es promedio. transitorio. Tenemos familia de 9 años. Pero ¿eso cómo se soluciona? O sea, Pues si es una negligencia administrativa, ¿es como del sistema o de las personas? Claro, del distrito. Sí. Del distrito, definitivamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? La Caja de la Vivienda Popular tiene que, una vez se lo identifique el IDIGER, sacarlas para evitar cualquier tipo de riesgo, incorporarlas a la relocalización transitoria, pero que no dure más de un año, porque en un año uno debe gestionar cualquiera que sea la solución, bien sea devolverse, como hicimos este año, una familia que la devolvimos a Florian Santander y compró con el valor único de reconocimiento un predio rural. Un predio rural con casa y con café y con espacio para, digamos que asegurar la seguridad agroalimentaria. O que compre una vivienda usada en Bogotá pero que no esté en riesgo y nosotros lo acompañamos en ese sentido. O buscar una alianza con el Ministerio de Vivienda o con la Secretaría de Hábitat para que un subsidio me ayude a cerrar y con 70 salarios mínimos, ya tienen 50, con 70 salarios mínimos podamos construirle una casa. ¿Cómo va a solucionar usted ese problema? Si tiene personas de 4 años a las que les llevan pagando arriendo, ya están en una situación en que quizá no quieren salir de ahí, se sienten con un derecho. Absolutamente. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es un plan de choque. Por eso este año hemos logrado 1.400 familias que ya sean sujetas de relocalización definitiva. Y en la pasada administración solo hicieron 1.000 en los 4 años. Y el año entrante sabemos perfectamente que vamos a lograr mínimo 1.400 adicionales. O sea, nosotros en 2.800 viviendas debemos hacer en los 2 primeros años de la meta de 4.000 que nos hemos fijado. ¿Por qué? Porque hemos identificado que había recursos del distrito que estaban, digamos que, sentados en una fiducia o sentados en unas cuentas de ahorro programados sin ejecución. Era falta de gestión, una entidad que no había gestionado de la mejor manera. ¿Qué va a pasar con las 4.000? Porque en total son como 8.000 que están identificadas para necesidad de reasentamiento, que no están dentro de la meta de esta administración de reasentamiento. Definitivamente lo que estamos haciendo es adelantar el cuaderno, algo que no se había hecho, que no se hizo de la manera adecuada. ¿Pero cómo lo priorizan? ¿Cómo dicen, estas 4.000 sí, estas 4.000 no? Hay unos niveles de priorización de riesgo, sabemos perfectamente, y eso lo tiene el IDIGER. Todos de pronto son riesgo no mitigable, pero hay unos que tienen un riesgo superior, medio y bajo. Y el IDIGER, con ese nivel de priorización, nosotros estamos actuando. Entonces, si hay un nivel superior, esas son las familias que primero vamos a reasentar y después seguimos con las siguientes. Definitivamente esa tarea va a quedar a mitad de camino y a la siguiente administración le toca continuar. Esperemos que no se sigan presentando asentamientos, que le veníamos hablando ahora también, en esos lugares que son de riesgo. Sí, bueno, hay otro tema muy interesante sobre el que apenas lo voy a mencionar porque ya se acaba el tiempo y quiero ir a otro punto. Van a dar 5.500 subsidios para mejoramiento de vivienda, es decir, que le ponen piso, techo y todas las casas que están en muy malas condiciones y otro dinero para el mobiliario urbano. Pero a lo que quiero ir es, un reporte que vi de déficit de vivienda en Bogotá dice que Bogotá tiene
un déficit de vivienda menor al del resto del país, de 9,1%. Al menos era una cifra de 2015, sí, ¿verdad? Hay un déficit que se comparte en, digamos que en dos variables. Hay un déficit cuantitativo, y es que hacen falta viviendas en Bogotá. Que en el caso de Bogotá son 300.000 viviendas, según lo que ha dicho el secretario de Planeación, ¿verdad? Claro, pero es que se compone de déficit cuantitativo y cualitativo. Cualitativo es también lo que queremos nosotros mitigar con el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda en especie, y es que no haya familias viviendo en unos sitios que no tienen condiciones de habitabilidad, y por eso las vamos a mejorar. ¿Para dónde va tu pregunta? De si ahora con los planes del alcalde Enrique Peñalosa nosotros podemos ayudar. Eso es lo que quiero saber, porque ha dicho el secretario de Planeación, 300.000 viviendas le hacen falta a Bogotá, pero teniendo en cuenta el crecimiento de la población y que las familias cada vez van a ser, cada vez va a haber más divorciados y todo eso, se necesitan más unidades habitacionales, o sea que hay que duplicar la vivienda en Bogotá. Hay 2.400.000 viviendas, hay que hacer otras 2.400.000 como en 30 años. Pero un momento. Entonces, el alcalde dice, hay que hacer Ciudad Norte, hay que hacer Ciudad Río, se pelea un poco con los alcaldes de los municipios aledaños porque quiere que se metan en este mismo plan para poderle dar vivienda a esta cantidad de gente. En esos planes está proyectada la vivienda que ustedes necesitan desde la Caja de Vivienda Popular para solucionar los problemas de estas personas que están en asentamientos subnormales y demás? Una gran pregunta muy larga. Entonces, uno, que haya más familias de pronto o más personas viviendo solas en Bogotá no es como lo quisieron decir en un artículo, que es que Bogotá se está volviendo triste. No, es progreso económico, ¿no? Es que alguien pueda tener una vivienda propia y decida no casarse. Eso es progreso. Dos, hacen falta, según lo que nos ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa, 2.7 millones de viviendas para los próximos 40 años. Bogotá va a duplicarse en los próximos 40 años. No hay espacio para esos 2.7 millones. Entonces, él lo que está haciendo es, digamos que planeando el futuro y mostrando que necesitamos Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Mosquera, todos estos planes que él ha venido presentando con el secretario de Planeación para, digamos, que no se convierta en que la ciudad crece de manera desproporcionada y no planeada. Queremos planear la ciudad, pero de todos modos va a quedar faltando. Pero la pregunta, digamos que pertinente a la Caja de la Vivienda Popular es si en todas esas viviendas que se están planeando para los próximos 40 años va a haber vivienda de interés social y prioritaria, y la respuesta es sí. En el plan, en Ciudad Torca, Ciudad Norte, Ciudad Río, cualquiera de estas que se está planeando para el POT que se está preparando para el año entrante, tendrá vivienda de interés social y prioritaria. ¿A qué costo? Porque una de las estadísticas que también vi preparando esta entrevista es que en el año anterior el 70% de las viviendas de interés social que se vendieron en el área, no en Bogotá, pero en la región, fueron por fuera de Bogotá porque estaba muy cara la tierra en Bogotá. Esas personas que tuvieron que tomar la decisión de irse, o las nuevas personas con ese perfil, ¿van a poder comprar vivienda en Bogotá o también se tendrán que Claudia, seguir yendo? Es que la respuesta es simple. El alcalde mayor de Bogotá tiene que regular, controlar y planear Bogotá, cosa que no se estaba haciendo, y por eso se expulsó. Metrovivienda ahora se acaba de fusionar con la ERU, pero Metrovivienda perdió su objeto, que era el banco de suelos, era generar la posibilidad de que nunca se subiera el precio como se subió y que permitiera de todos modos que, basado en planeación y regulación, vivienda de interés social se hiciera y prioritaria se hiciera en Bogotá. Lo que pasó fue que el mercado desplazó. Claro, pero el precio de la tierra ya no va a bajar. Sí, pero claro, pero entonces, esas personas de estratos 1 y 2 van a tener realmente una posibilidad en esos nuevos desarrollos de vivienda, o van a decir, no, sigue siendo más barato en Tocancipá o en no sé aunque no dónde. me corresponde a mí porque yo no he diseñado esa política, sé perfectamente que, por ejemplo, Ciudad Torca es un diseño urbano que considera vías, espacio público, pero además cargas y vivienda de interés social y prioritario. O sea, se le va a obligar en la estructuración del plan a que exista vivienda social y prioritaria en Ciudad Torca. No estamos diciendo solo en el norte solo estrato 6, no. Ahí tiene que haber vivienda de interés social y prioritaria. Y el decreto de alturas que está por expedirse luego de la derogación a principio de esta administración de la anterior administración,
¿contempla también vivienda de interés social y prioritario o no? Claro, a nosotros no nos afecta el decreto de altura en cierta manera. ¿Y por qué? Porque la vivienda de interés social y prioritaria, o la prioritaria que es la que me incumbe a mí, a la Caja de la Vivienda Popular, son edificaciones que no superan los 6 pisos. ¿Por qué no superan los 6 pisos? Porque si superan los 6 pisos deberíamos tener ascensor y todo este tipo de aditamento. Claro, entonces incrementa los costos y sabemos que por ley la vivienda de interés prioritario es 70 salarios mínimos, así que es imposible. Ya, se nos acabó el tiempo y creo que quedan muchos, este tema es muy interesante, además de mucho impacto para la gente, así que lo invito en una próxima oportunidad para que sigamos conversando sobre la vivienda en Bogotá. Muchísimas gracias, Claudia. Muy importante dejarle conocer a usted y a los bogotanos que estamos haciendo el trabajo y que Enrique Peñalosa pasó del discurso al hecho. Germán Bamón, director de la Caja de Vivienda Popular, muchas gracias por venir. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.